El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. El capítulo 4 del Evangelio de Juan nos narra y registra dos eventos fundamentales en el ministerio del Señor Jesucristo. El primero tiene que ver con el diálogo o entrevista de Jesús con la mujer samaritana. Y el segundo evento registrado en el capítulo 4 tiene que ver con la segunda señal, la sanidad del Hijo del Hombre Noble. Para entender el capítulo 4 y el primer aspecto que menciona el capítulo, es decir, el diálogo entre Jesús y la samaritana, se hace necesario tener un trasfondo histórico de las relaciones entre los judíos y los samaritanos y así poder entender la magnitud de la enseñanza de este capítulo. Ahora, en este capítulo 4, en la entrevista de Jesús con la samaritana, vamos a ver a Jesús estableciendo o siendo movido por prioridades y no por prejuicios. Y este capítulo en particular, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, nos va a enseñar la importancia que tiene para Jesús romper las barreras religiosas y romper las barreras raciales. Capítulo 4 y capítulo 3 marcan un contraste muy notable. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, en relación al capítulo 4, vamos a ver algunas cosas. En capítulo 3 vemos a Jesús entrevistando a un hombre religioso. En capítulo 4 vemos a Jesús tratando con una persona no religiosa. En capítulo 3, Jesús habla con un hombre. En capítulo 4, vemos a Jesús hablando con una mujer. En capítulo 3, vemos aquí una persona con una moral muy elevada. En capítulo 4, vemos a Jesús hablando con una persona cuya moral era baja. Si quiere, el capítulo 4 de Juan nos presenta a una mujer prostituta, porque en la secuencia, en el desarrollo del diálogo entre Jesús y la samaritana, descubrimos que la mujer ya había tenido varios maridos, si quiere, una mujer prostituta. En capítulo 3 vemos a un hombre, el diálogo de Jesús con un hombre que tenía una imagen en la sociedad bien elevada. En cambio, en capítulo 4 vemos a una persona que tenía una imagen totalmente negativa. Si quiere, no tenía el prestigio que tenía Nicodemo en capítulo 3. Lo interesante que aprendemos, si quiere, capítulo 3 y 4 básicamente es una unidad contrastada en el sentido de que Cristo le dio tanta importancia a un hombre moral, religioso, con una elevada apariencia en la sociedad, como también le dio importancia a una mujer que no era religiosa, una mujer, si quiere, totalmente inmoral, una mujer con una imagen negativa en la comunidad, pero para el Señor Jesucristo, ambos tenían mucha importancia para ser confrontados con el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso el capítulo 4 nos presenta cómo el Señor Jesucristo realmente le da prioridad a la presentación del Evangelio en contra de los prejuicios que muchas veces nosotros mismos establecemos. Ahora, el capítulo 4, versículo 1 al 42, nos presenta el segundo discurso de Jesús. El primero tuvo que ser sobre el nuevo nacimiento. Vimos en el capítulo 3 en cuanto a la necesidad,
la naturaleza y la norma de Dios para aplicar el nuevo nacimiento. En capítulo 4, Cristo va a hablar de las prioridades por encima de los prejuicios. Si tuviéramos que más o menos describir el capítulo 4 y entender la significancia, habría que hacer lo siguiente. El Señor Jesucristo en capítulo 3 lo vemos en la parte sur de Palestina, si quiere, en Jerusalén. Allí lo vemos en capítulo 3. Pero en capítulo 4 lo vamos a ver en Samaria. Ahora, muchos de los judíos en los días de Jesús, cuando viajaban de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, evitaban pasar por Samaria, porque había una enemistad bien notable. Básicamente los judíos y los samaritanos eran enemigos. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos ser guiados y nuestra vida debe ser movida por prioridades, no por prejuicios. Y en el capítulo 4, en vez de Jesús seguir la norma que tenían los contemporáneos de evadir pasar por Samaria, realmente muchos de los judíos evitaban pasar por Samaria porque temían ser apedreados, quizás agredidos, robados. Pero Jesús tenía un plan previamente diseñado, porque también el evangelio es para los samaritanos. Los samaritanos tenían ciertas cosas peculiares de acuerdo al capítulo 4 de Juan. Pero entre el trasfondo histórico podemos decir que el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, nos narra que 10 de las tribus de Israel se fueron a la dispersión. Y cuando esas 10 tribus se fueron a la dispersión, se mezclaron en el año 722 con los pueblos gentiles, o si quiere, con los pueblos paganos. Un samaritano es una combinación de judíos y gentiles. Un samaritano entonces era mitad judío y mitad gentil. Por eso los judíos tenían una tremenda enemistad con los samaritanos. Literalmente, para un judío, un samaritano era como un perro. Y por eso muchos de los judíos evitaban tener que pasar por Samaria. Los samaritanos tenían ciertas características peculiares. Primero, los samaritanos, aunque tenían el Pentateuco, no aceptaban los demás libros del Antiguo Testamento. En otras palabras, un samaritano del Antiguo Testamento solamente iba a aceptar el Pentateuco. Es decir, los primeros 5 libros de la ley. Pero los samaritanos no creían o no aceptaban los demás libros del Antiguo Testamento. O sea que era una diferencia notable. Por eso en el diálogo entre Jesús y la mujer, ella va a citar el pozo de Jacob, mencionado en el libro de Génesis, porque aceptaban el Pentateuco, pero rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Otra de las cosas, los samaritanos no podían pronunciar la SH. Cada vez que pronunciaban o tenían que pronunciar la SH, la sustituían por S. En el libro de los Jueces, capítulo 12, se nos menciona que cuando los judíos probaban la nacionalidad, preguntaban a la gente o sugerían a la gente pronunciar la SH. Y los samaritanos no podían pronunciar la SH, sino solamente la S. Culturalmente, lingüísticamente, los samaritanos no podían pronunciar la SH. Por eso quizás en el diálogo entre Jesús y la samaritana, ¿cómo se dio cuenta la samaritana que Jesús era judío? Porque cuando Jesús le pide, dame de beber, la mujer samaritana reacciona y le dice, ¿cómo tú siendo judío? ¿Cómo reconoció la mujer samaritana que Jesús era judío? Posiblemente por la pronunciación. Otra cosa interesante que ayudó o colaboró a establecer esta enemistad tan notable entre los samaritanos y los judíos es que en el año 400 los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim.
referido en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, como la montaña de la bendición. Es decir, los samaritanos edificaron su propio templo para adorar. Pero en el año 128 antes de Cristo, los judíos destruyeron ese templo. Es decir, que hubieron ciertas situaciones históricas, ciertos eventos históricos que contribuyeron, colaboraron a establecer esta enemistad. Así que en los días de Jesús, para entender rápidamente el contexto de capítulo 4, Palestina estaba dividida en tres partes: en el norte Galilea, en el sur Judea y en el centro Samaria. Por eso los judíos, en su recorrer, en su viaje en estas partes, evitaban pasar por Samaria. Capítulo 4 entonces nos presenta a Jesús teniendo un diálogo con la mujer samaritana. Noten ustedes, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, noten ahora, y se fue otra vez a Galilea. Se fue a Galilea, de Judea a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Noten ustedes, el propósito de Jesús era una necesidad, había una razón. Yo no pienso que el Señor Jesucristo tenía o le sucedió esto por accidente. Una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que a Dios no le suceden accidentes. Dios tiene preparado con previa meditación, planificación, lo que va a suceder. Y el Señor Jesucristo tenía un plan para llegar a Samaria. Noten ustedes, le era necesario, verso 4, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Algo interesante. Noten ustedes que a pesar de estas rivalidades entre judíos y samaritanos, había algo común entre ellos dos: el pozo de Jacob. Y una de las cosas que aprendemos maravillosamente en este diálogo o segundo discurso, en que Cristo va a ser movido por prioridades y no prejuicios, es que el Señor Jesucristo utilizó un punto común de los judíos y los samaritanos para iniciar un diálogo. Una gran lección aprendemos de este principio de Jesús, y es que cuando usted y yo vamos a testificar a alguien o vayamos a anunciar al Señor Jesucristo, qué bueno sería tratar de buscar un punto común o un punto de partida que sea común entre la persona que nos escucha y nosotros para iniciar el diálogo. Y el Señor Jesucristo fue sumamente sabio, porque Él utilizó un punto común para iniciar el diálogo. Noten ustedes el verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. En versículos 7 al 8 vamos a ver la petición. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. El diálogo se centraliza o se inicia alrededor del pozo de Jacob, pero se inicia haciendo una petición: dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9 al versículo 15. Noten ustedes las preguntas en el diálogo. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En otras palabras, ¿qué no sabes tú la enemistad que existe ya históricamente entre judíos y samaritanos? En el libro de Esdras, inclusive, el capítulo 2, verso 62, nos dice la escritura que los samaritanos no pudieron probar su linaje, su genealogía, y por lo tanto fueron excluidos de envolverse en la construcción del templo con el pueblo de Israel. Es decir, que había un repudio ya entre judíos y samaritanos. La mujer reacciona sabiendo que Jesús era judío y ella samaritana. Ante esa enemistad, ¿cómo puedes tú pedirme que te dé agua? En segundo lugar, en los días de Jesús,
era prohibido que un rabí, que un hombre, hablara en público con una mujer. Noten el verso 9 otra vez. ¿Cómo tú, con énfasis, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Note, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Noten las preguntas. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso, noten, en el Evangelio de Juan, una de las cosas que vamos a ver es cómo el Señor Jesucristo es presentado siendo mayor y superior a los patriarcas del Antiguo Testamento? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 17, en el prólogo que ya hemos estudiado, Juan dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Cristo mayor que Moisés. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? Cristo mayor que Jacob. En capítulo 8 de Juan veremos en el encuentro entre Jesús y los religiosos judíos, cuando le preguntaron: ¿eres tú acaso mayor que Abraham nuestro padre? ¿Y qué dijo Cristo? Antes que Abraham fuese, yo soy. En el Evangelio de Juan, Cristo mayor que Moisés, mayor que Jacob, mayor que Abraham. No hay otro. Y esta mujer reacciona muy normal. Noten verso 12 nuevamente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vemos el propósito, la petición, las preguntas, pero ahora hay un problema que se presenta en el pasaje, del versículo 16 al 20. La mujer dice: yo quiero esa agua, correcto, pero note ahora el problema. Versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo en el diálogo con la mujer buscó un punto común de contacto, presentó en el diálogo la verdad de que el agua que él ofrece es un agua permanente, perdurable, que quita la sed espiritual. La mujer quiere. El problema de la gente, cuando uno le presenta el evangelio, la gente quiere, pero hay un problema. Cristo le dice: está bien que quieras del agua, pero hay que resolver un problema previo, el problema del pecado. La gente quiere aceptar, sí, la solución espiritual, quiere sentirse bien con Dios, pero no quieren soltar su pecado. No es una decisión tan fácil. Jesucristo le enseñó a esta mujer que el deseo de ella es muy bueno, querer del agua de vida. Pero para tomar del agua de vida hay que tener un conocimiento real del problema del pecado, que es el que nos separa entre Dios y nosotros. En el versículo 17, Cristo dice: bien has dicho. Esto lo has dicho con franqueza, no tengo marido. Es decir, la mujer vivía realmente como una prostituta con varios hombres. Verso 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En verso 19 sucede lo que siempre sucede con la gente. Cuando uno pone el dedo en la llaga, la reacción de la persona es tratar de cambiar la conversación. Hasta ahora hemos visto el propósito, la petición, las preguntas, pero ahora viene un problema. La mujer quiere el beneficio, pero no quiere asumir las responsabilidades
para adquirir ese beneficio. Ella quiere, sí, el agua que quita la sed, pero no quiere ceder o entregar su pecado. Y cuando uno está predicando y leemos la Escritura en las situaciones específicas en el ministerio de Jesús, cada vez que llegamos al punto focal, el problema del pecado, siempre la actitud de la gente es tratar de cambiar el tema de la conversación. En verso 20, la mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y vosotros decís que es en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay un problema, pero también desde el versículo 21 al 24, el Señor Jesucristo va a responder al problema con ciertos principios. Del versículo 21 al 24, el primer principio que Cristo nos va a enseñar es que la adoración a Dios no se limita a un lugar geográfico específico. La mujer samaritana pensó que el lugar correcto para adorar a Dios tenía que ser en la montaña, en el monte Gerizim. Cristo le dice: mujer, realmente la ubicación geográfica no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Versículo 22. Vosotros, noten, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Hay el peligro de adorar algo que no conocemos ni sabemos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, noten, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, la verdadera adoración parte de adentro del corazón, del espíritu. No es solamente externa. Mucho de lo que hoy llamamos como adoración externo es solamente externo, pero la verdadera adoración a Dios parte de adentro del hombre, de lo más íntimo del corazón. Y Cristo corrigió esos principios equivocados en la vida de la mujer samaritana. Ahora, en el resto del capítulo vemos una progresión tremenda, porque en el primer diálogo, cuando se inicia el diálogo, la mujer admite: ¿eres tú mayor que Jacob? Por lo menos dio un paso progresivo. Luego, en el resto del capítulo 4 va a decir: ¿eres tú profeta? Vamos caminando, vamos progresando. Finalmente va a decir: ¿eres tú el Mesías? La mujer fue experimentando en el diálogo una progresión: mayor que Jacob, eres profeta, eres el Mesías y finalmente eres el Salvador del mundo. Algo interesante es que Jesús, ¿se acuerdan ustedes en capítulo 2, verso 23 al 25? Jesús realizó muchos milagros y prodigios en Jerusalén. Y sin embargo, la gente que aparentemente respondió a Jesús no creyó en él. Cristo no se confió a ello. Lo interesante saber es que en Samaria el Señor Jesucristo no realizó un solo milagro. Sin embargo, como consecuencia de que esta mujer respondió al Evangelio, al mensaje de Cristo, como consecuencia hubo un avivamiento y toda una comunidad respondió al señorío de Jesucristo. En otras palabras, en capítulo 4, en el diálogo de Jesús y la mujer, se produjo la convicción de pecado. La mujer tuvo que aceptar su pecado. Hubo la corrección de conceptos religiosos equivocados. Vino como consecuencia la conversión a Jesucristo. Y evidencia de esa conversión a Jesucristo es que la mujer hizo confesión pública de Jesús. Y como consecuencia de su confesión pública, la gente en Samaria respondió. Alguien ha notado con mucha autoridad, con mucha certeza, que en el diálogo de la mujer con Jesús, por ejemplo, en versículo 9, ella utilizó 11 palabras. En versículo 11 al 12, utilizó 42 palabras. En el versículo 15, utilizó 13 palabras. Pero en el versículo 17, cuando Cristo le dijo: llama a tu marido, dice: no, no tengo marido. La mujer solamente respondió o utilizó 3 palabras. Siempre que se
enfoque el pecado, mi querido amigo, en el estudio de la palabra aprendemos que el problema fundamental es el pecado. Y una vez que resolvemos el pecado, solamente Cristo lo puede resolver. Lo resolvió en el caso de Nicodemo, lo resolvió en el caso de la mujer samaritana. Cristo tiene la respuesta y nos enseña que hay que vivir de acuerdo a las prioridades de Dios y no los prejuicios humanos. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.